Amén. Si pueden abrir sus Biblias a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a leer versículos 1 al 7. Amén. Okay. Porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Laodicea y por todos los que no me han visto en persona. Espero con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Amén. Amén, mis hermanos, se pueden sentar. No, quédense de pie, perdón, tenemos que orar. Les voy a pedir que busquen a sus familias, queremos hacer nuestra oración en familia. Entonces busque ahí a sus familiares. Si usted viene por primera vez, busque ahí un hermano. Pero quiero que busque a sus familiares, vamos a orar juntos, a su esposa, a sus hijos. Si mira a alguien que está suelto, a solas, invítelo a la oración, ¿verdad? Que nadie esté ahí, ¿verdad? Afuera. Amén. Voy a pedir, hermano Ginder, si puedes orar al hermano que está aquí, invitarlo a que venga a orar contigo. Vamos a orar, hay unas peticiones, queremos orar por nuestra nación. Esta semana celebramos un año de aniversario de independencia. Queremos seguir orando por esta nación, por la iglesia, que Dios siga instruyendo a su iglesia para ayudar a esta nación que realmente está pasando por días oscuros. Queremos orar por nuestros familiares, amigos que están pasando por enfermedades. Hay varios de ellos que no están con nosotros por esa razón. Hay varios que están en vacaciones, vamos a orar por ellos. También por la clase, la escuela bíblica de vacaciones que comienza mañana. Queremos orar por esto. Tenemos cumpleañeros, queremos orar por hermano Lester, que cumplió años hace unos días, ¿verdad? Dios te siga bendiciendo, hermano Lester. También hermano Antonio Osorio, que cumplió años hace unos días también. Gracias a Dios por su vida. Vamos a orar. Si usted tiene una petición, le pido también, ¿verdad?, que este sea el tiempo que usted ore y le pida al Señor. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, nos reunimos con nuestras familias, Señor, para orar, Señor. Y te agradezco por la oración, Señor. Gracias, Padre, porque realmente tú escuchas nuestra oración ya que oramos en Cristo Jesús. Señor, te agradezco, Padre, por este país donde que tú has levantado, Señor. Te agradezco por la oportunidad, Señor, que muchos de nosotros, igual que mis padres, han emigrado a este país y tú has proveído, has prosperado, has sustentado, Señor. Pero Padre, te pido, Señor, por la iglesia, te pido, Padre, que ayudes a la iglesia a crecer bíblicamente para que la iglesia pueda servir, Señor, a una nación que está en necesidad, Padre. Te pido por nuestros gobernantes, por el presidente, Padre, por el Senado y el Congreso, Señor. Te pido por hombres, Padre, sabios en la palabra, Señor, para poder guiar, Señor, a esta nación, Padre. Te pido, Padre, por los gobernantes de cada estado, Señor. Te pido, Padre, por nuestros policías, ejércitos, Señor,
por los hombres y mujeres, Señor, que están trabajando en los primeros auxilios, Padre. Te pido, Padre, por todo ellos, Señor. Te pido, Padre, que nos guardes, Padre, de todo mal, Señor. Ayúdanos, Padre, como nación a arrepentirnos de nuestros pecados, Padre, y obedecer, Padre, lo que tu palabra nos ha enseñado. Señor, te agradezco también, Padre, por aquellos que han podido ir de vacaciones, Señor. Gracias porque muchos de ellos han llegado a sus lugares, Señor, sanos, Padre. Y te pido, Padre, que durante su estadía de vacaciones tú los ayudes para que ellos puedan ser de bendición en esos lugares y que puedan regresar sanos y con testimonios bíblicos de lo que tú has hecho. Te pido por los enfermos, Padre, por cada uno, Padre, que está enfermo en este día, Señor. Te pido, Padre, por favor, que los ayudes. Te pido, Padre, que los guardes, que los sanes, Señor. Pero también te pedimos, Padre, que ellos puedan congregarse cuando venga la sanidad. Gracias, Padre, porque por muchos años hemos tenido el deseo de comenzar una escuela bíblica, Señor, en el verano, y mañana va a ser el primer día de esto, Señor. Gracias por otorgarnos la oportunidad de poder bendecir a niños y niñas, Padre, para que conozcan de tu palabra. Padre, te pido, Señor, por estos niños y estas niñas que puedan venir, Padre, que puedan poner atención y crecer en tu palabra, Padre. Te pido por las maestras y maestros que van a estar sirviendo. Te pido que los guardes, Señor, que los cuides, que estén en comunión contigo para que ellos puedan dar las lecciones que se necesitan dar, Señor. Pero gracias, protégelos, Padre, de todo mal, Señor, que sean edificados, Padre, como la iglesia que ellos son, para servirte y honrarte, Señor. Gracias, Padre, por los cumpleañeros. Te agradezco por mi hermano Lester, Padre, que ha cumplido un año más de vida, y te pido, Señor, que lo sigas guardando, edificando, Padre, que él crezca en ti, Señor, para hacer el labor que tú lo has llamado a hacer. Te pido, Padre, que le des ver los dones que tú le has dado, Padre, y que él, Padre, trabaje, Señor, se desgaste, Padre, sirviéndote, Señor, en estos dones, Padre. Te agradezco por la vida, hermano Antonio Osorio. Te agradezco por su vida, Padre. Gracias, Padre, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás a través de él. Te pido, Padre, que lo sigas guardando, guiando, para que él siga haciendo labor como esposo, padre y servidor, Señor. Sigue dando, Padre, lo necesario, Padre, para que él también te sirva en las áreas que tú deseas. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser edificados, Padre. Ayúdanos a poner atención, Señor, que podamos ver qué precioso es estar arraigados en Cristo, Señor, para que los días buenos te honremos y en los días malos también, Señor. Te pedimos todo esto en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Amén. En este día vamos a estar hablando y estudiando lo que es Colosenses 2. Hoy solo vamos a estar hablando de 2 versículos, que es el versículo número 6 y el número 7. Pero como mi hermana Rocío acaba de hablar y estuvimos predicando hace 2 semanas, esta área nos está enseñando la preocupación que Pablo tiene por las iglesias en Colosas. Vendrán vientos fuertes, incluso ya se están sintiendo los vientos fuertes. Se han levantado entre ellos personas que verdaderamente están enseñando cosas incorrectas. Incluso en el verso 8 dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Se está levantando entre ellos hombres y mujeres con enseñanzas incorrectas que están ganando a la congregación y que están dividiendo a la iglesia. Pablo sabe esto y Pablo está preocupado porque él ama a su hermano y a sus hermanas. La semana pasada, hace 2 semanas, hablamos de esto. Hablamos de la importancia de la madurez bíblica. Hablamos como en Pablo podemos ver qué importante es crecer en Cristo, pero también qué importante es ponerle atención y ayudar el crecimiento bíblico alrededor de nosotros, porque fácilmente
se nos puede ir nuestra mente. Fácilmente tú y yo podemos caer en malos caminos. Fácilmente tú y yo nos podemos desviar. ¿Por qué? Porque el enemigo es como un león rugiente. Él está buscando la manera de tumbarnos. Pero como él viene, aquí nos dice, ¿verdad? Por medio de su filosofía, entendimiento falso. Él anda buscando cómo ganarte, cómo sacarte. Y te va a dar un entendimiento falso que gane tu mente, que gane tu alma. Pero también dice, lo describe con vanas sutilezas, con una conversación simple que parece amorosa, que parece bien y que realmente te desvía de las cosas del Señor. Entonces van a venir días fuertes a la iglesia de Colosas como a nuestra iglesia. Van a venir días donde la iglesia, ellos van a sentir el odio contra ellos, o van a pasar por problemas como la hambruna, enfermedades, divisiones y mucho más. Y Pablo quiere que como él lo ha hecho, nosotros, la iglesia y la iglesia en Colosas lo haga. En Filipenses 4:13 es tan famoso este verso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora tenemos que entender lo que Pablo está diciendo, y esto nos enseña mucho a la lección de hoy, que cuando estamos nosotros en Cristo Jesús, reforzados en Cristo Jesús, tú y yo podemos verdaderamente superar o ser superados o ser sostenidos en tiempos buenos y en tiempos malos. De ninguna manera Pablo nos está dando ver este capítulo de una manera de que yo puedo hacer todo lo que yo quiero. No, Pablo está diciendo, y se estudia en Filipenses 4, los versículos antes y después, Pablo que está diciendo que en la prosperidad él pudo ser sustentado porque Cristo lo sustentó. Que en la pobreza él pudo ser sustentado porque Cristo lo sustentó. Su seguranza fue en el Señor. Cuando hubo tanta prosperidad, él pudo ser sustentado. Cuando hubo necesidad, él pudo ser sustentado. Todo esto se ha logrado porque Cristo lo reforzó. Y mis hermanos, tenemos que entender que la madurez bíblica no me lleva a depender de mí mismo. La madurez bíblica me lleva a depender de Cristo. Lo repito, la madurez bíblica no me lleva a depender de mí mismo. La madurez bíblica me lleva a depender más y más y más en Cristo. Que mucho tratamos nuestra madurez como tratamos nuestra madurez física. Muchos verdaderamente entendemos cuando comenzamos a crecer y comenzamos a madurar, ya no mucho dependemos de nuestros padres. Cuando comienzan los nenes a crecer, no depende que nosotros los alimentemos. Pero ya a los 7 años, ya ellos pueden comer en ellos mismos. En su inmadurez el bebé no puede ir al baño solo. Pero ya cuando ellos comienzan a crecer, son más independientes, y van al baño a ellos mismos. Llegará una edad que ellos van a comenzar a conocer a cómo trabajar para su sustento, a cómo pagar los biles, y un día van a salir de casa porque ya no van a depender de sus padres. En su madurez verdaderamente física, ellos van a poder decir: ya no necesito a papi y a mami para yo hacer las cosas. Pero mis hermanos, la madurez bíblica es totalmente diferente. Más crecemos en Cristo, más crecemos en la palabra, más tú y yo nos acercamos a Dios. Nuestra madurez bíblica me lleva a enseñar que yo soy malo, que yo necesito mucha ayuda, y esa ayuda es Cristo. De ninguna manera mi madurez bíblica me lleva a decir: ya yo puedo solo. De ninguna manera mi madurez bíblica me lleva a entender: Dios y yo estamos sentados en la misma mesa y Él escucha mis opiniones y llegamos a un acuerdo completo por mis pensamientos y por los... No, mis hermanos. En la madurez bíblica tú y yo entendemos, es su voluntad y Él da el poder, Él sustenta para poder llegar a lo que Él desea.
En mi madurez bíblica entendemos eso. Y mis hermanos, tú debes de entender eso. Abraham buscaba de Dios a tempranas horas del día. No solamente eso, Moisés buscaba del Señor para poder entender cuáles eran los planes. Josué buscaba del Señor para el día de batalla. Y los salmos están tan llenos de oración y búsqueda del rey David, porque él entendía de su necesidad. Y si quieres entender a alguien que depende, vamos a Cristo. En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba. Nuestro Salvador dependía del Padre Celestial. Entonces, si vemos en toda la Biblia una dependencia de nuestro Padre Celestial, ¿por qué muchos de nosotros comenzamos a depender de nosotros mismos? ¿Por qué muchos de nosotros comenzamos a depender de nuestro propio entendimiento? Sin aseguranza, mis hermanos, somos llevados por las olas y los vientos. Dice Efesios 4:14. Entonces ya no somos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Mis hermanos, cuando no estamos seguros, cuando verdaderamente somos tan inmaduros, cuando no dependemos de la seguridad de Cristo Jesús, tú y yo somos como el viento. Un día estamos aquí, el otro día estamos allá. Somos como las olas, nos llevan las olas de aquí para allá. Viene una nueva doctrina y nos vamos con ese movimiento. Viene una nueva cosa a lo que es el ministerio y nos gusta eso y comenzamos a seguir esto. Mis hermanos, debemos de nosotros estar seguros en Cristo Jesús. Mis hermanos, necesitamos el sustento de Él. Él es nuestra ancla. Él es nuestra roca. Y si estamos seguros en Él, nuestra identidad no cambia. Vienen los vientos fuertes, vienen las olas fuertes, viene todo lo que pueda pasar en este mundo, y tú y yo vamos a continuar siendo la iglesia. Y Pablo da 4 áreas aquí de cómo nosotros podemos ser fortalecidos. Primera, debemos caminar en Cristo. Segundos, arraigados en Cristo. Tercero, creciendo en Cristo. Y el 4, agradecidos con Cristo. Dice el versículo 6: por cuanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. El Pablo es un ejemplo tan precioso para cada uno de nosotros. En mitad de una cárcel, él está todavía sirviéndole al Señor. Si hay muchos pastores de la prosperidad del Evangelio que deben entender que la prosperidad no es lo que nos da el gozo. El que nos da el gozo es la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos, ¿verdad?, que Pablo en mitad de cárcel, él está ahí fortalecido en el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él está andando en Él. Mira lo que dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así anden en Él. Es muy importante ver cómo está escrito. Dice: anden en Él. No dicen anden tras Él. Mira la diferencia. Tienes que entender la diferencia. No está diciendo vayan atrás de Jesús. Está diciendo caminen en Jesús. Significa que tú y yo debemos de estar adentro de Jesús. Hay una gran diferencia entre yo camino atrás de Jesús a que yo camino en Jesús. Si la diferencia es que si yo camino atrás de Jesús, hay 2 individuales, Él y yo. Yo puedo seguirlo. Él se mueve para la izquierda, yo me muevo para la izquierda, pero mis acciones van a ser diferentes a las acciones de Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo, que cuando estamos fortalecidos y si vamos a ser la iglesia que Él desea, tú y yo vamos a tener que estar en Él. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que Pablo está hablando de aquí? Él está hablando no de caminar con nuestros pies, pero esta palabra, anden en Él, significa tener una conducta ética.
cómo nos portamos. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está enseñando que debemos de andar en Él, que significa que obedecemos como Él obedece. Escucha, adoramos como Él adora, oramos como Él ora, amamos como Él ama, servimos como Él sirve, nos sometemos como Él se somete, enseñamos como Él enseña. Todo lo que Él hace debe ser reflejado en mi vida. Esto es lo que significa, mis hermanos. Tú quieres ser fortalecidos. Tú quieres estar seguro que no te vas a mover. Tú vas a tener que vivir con una conducta que refleje quién Él es. Muchos de nosotros se nos ha hablado de caminar. Y pensamos que tengo que caminar atrás de Él. Tienes que caminar en Él, lo que está Pablo diciendo. ¿Qué es lo que Cristo hiciera? Es muy precioso esto, pero tampoco es la primera vez. En Génesis 5:22 dice, Enoc anduvo con Dios. En Génesis 6:19, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Entonces vemos que constantemente en la palabra se nos pide andar, caminar en Él. Pero mis hermanos, esta no es una tarea que realmente de un día a la noche pasa. Caminar debemos de nosotros para tener una conducta. Tú y yo debemos de aprender a cómo caminar en Él. Quiero que entiendas esto, como un niño aprende a caminar. Un niño no nace caminando. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo que ese niño aprende a caminar? Sus piernas son reforzadas. Sus músculos son reforzados. Él tiene que aprender a cómo levantarse. Antes de caminar, él tiene que aprender a cómo pararse. Antes de pararse, sus piernas deben de tener fuerza. Es por eso que los doctores te avisan y te dicen, los pediatras te dicen que los pongas ahí un tiempo a hacer ejercicios, porque lo que está haciendo ejercicio es moviendo sus pies, sus piernas. ¿Qué es lo que está haciendo? Fortaleciendo esos músculos para que al tiempo se pueda parar, pueda caminar y pueda después, ¿qué? Correr. Entonces, de la misma manera, tú y yo debemos de comenzar a entender que tú y yo debemos de crecer, debemos de aprender en Él para poder caminar en Él. ¿Cómo vas a caminar en Él si no conoces quién Él es? ¿Ah? ¿Cómo vamos a caminar en Cristo, en Él, si no conocemos quién es Él? Muchos de nosotros sabemos, escuchamos de Cristo, pero pocos de nosotros sabemos quién es Cristo. Hace dos semanas me senté con una señora de religión católica romana y ella me decía, hablaba de su santo, el santo de su pueblo. Y mientras yo le preguntaba por qué ella buscaba este santo, ella me explicaba, yo le ruego a mi santo que él ore por mí. Entonces le pregunto, entonces tu santo es el mediador entre tú y Dios. Me dijo que sí. Entonces la diferencia, ¿verdad?, del cristianismo, nosotros sabemos quién es Cristo. Y la razón que conocemos a Cristo es por la obra del Espíritu Santo. Y al conocer a Cristo, nosotros sabemos algo que te quiero presentar. ¿Ah? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el mediador entre nosotros y Dios. Por eso yo no oro en el nombre de San Pedro. Yo oro en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Te imaginas el estrés de esta persona orar una estatua y pensar si me está escuchando esta estatua? Cuando realmente podría tener la paz de entender, mi Cristo escucha de mí. Ahora, yo y ella compartimos una Biblia que el verso era igual, donde enseña que Dios, que Cristo es nuestro mediador. Pero ¿por qué esta mujer busca de una estatua para que la estatua o lo que represente ore por ella? Porque ella no conoce de Cristo.
Piensa que lo conoce, pero no lo conoce. Y mis hermanos, hermanas, si vamos a vivir en Él, si vamos a caminar en Él, si nuestra conducta va a enseñar de Él, tú y yo vamos a tener que aprender de lo que hemos recibido. Y tú sabes que tú has recibido a Cristo. Cuando los discípulos fueron y estaba ese hombre pidiendo por sanidad, ¿qué dijeron? Oro y plata no tengo, pero ¿quién tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué te presento? Esa historia bella de esos hombres que abrieron el techo y entró el hombre paralítico. Y cuando estaba el hombre paralítico, Cristo le dijo, hey, tus pecados han sido ¿qué? Perdonados. Tú sabes lo que estaba haciendo Cristo. Se estaba presentando hasta este enfermo, no como un sanador, pero como Dios. Como Dios. ¿Ah? Y cuando los fariseos estaban pensando algo, y estoy parafraseando, Él dijo que es más duro decirle que se levante y que camine, o que sus pecados sean perdonados. Lo más duro imposible era que sus pecados fueran perdonados. Pero Dios es tan precioso. Él se nos ha dado, entregado al Hijo de Dios, tan poderoso, mis hermanos. Por eso Pablo dice en estas palabras, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, Él está explicando, tú ya tienes la enseñanza bíblica. La palabra que utiliza aquí griega es paralambano, que significa que han recibido una tradición. Y quiero explicarte, los judíos hablaban, transmitían la enseñanza de personas. Y Pablo lo que está diciendo, se te ha dado el mensaje del evangelio. Se te ha dado algo tan precioso. 1 Corintios 15, 1-3 dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también no son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibir, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ayer en la noche, un cantante muy popular en la área cristiana, se le hizo una pregunta sobre el alcohol. Y tomó 2 minutos para explicar. Y dio toda una explicación. Y no fue una respuesta bíblica. Con uno de los pastores, uno de los ancianos de una iglesia, conversando, estamos dando el ejemplo como nosotros podemos agarrar una respuesta tan simple, halagar la respuesta y no presentar a Cristo en esta respuesta. Él simplemente debe decir lo que la palabra que tiene que decir. Sí, lo que hemos recibido no son historias. Lo que hemos recibido no es tradición. Lo que hemos recibido es a Cristo Jesús. Entonces tú presentas lo que se te ha dado, y lo que se te ha dado es a Cristo. Esto fue lo que los apóstoles hicieron. Según Tesalonicenses 3:6 dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. ¿Qué fue lo que a los apóstoles dieron? Lo que Cristo les ha dado. ¿Qué es lo que Pablo da? Lo que Cristo se le ha dado. ¿Y qué es lo que se nos ha dado? El evangelio. Tú y yo tenemos el recurso que nos va a enseñar cómo debemos de caminar en Él. Cristo se nos ha dado, Él nos ha salvado, Él es el Rey y autoridad de nuestras vidas, pero también Él es el ejemplo de cómo tú y yo debemos de vivir. Cuando Dios me salvó, me recuerdo, había un ministerio que decía, what would Jesus do? No sé si alguno de ustedes se recuerda. Yo sé que cumplo 20 años de que Dios me ha salvado en una semana. Pero me recuerdo, camisetas, what would Jesus do? ¿Ah? Pulseras, what would Jesus do? Y mis hermanos, es una pregunta tan simple, pero tan preciosa y edificante. ¿Qué haría Cristo en esta situación?
Me acaban de insultar, ¿cómo respondería Cristo? ¿Ah? Me acaban de robar, ¿cómo respondería Cristo? Me acaban de dar, ofrendar, me han bendecido, ¿cómo respondería Cristo? Constantemente esa pregunta debe de estar en nuestras mentes y decir, ¿cómo Cristo respondería a esta situación, a esta tentación? ¿Cómo? ¿Cómo, mis hermanos? Y esto es lo que tenemos. Perdón. Una aseguranza de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos arraigados. Estamos cementados en Él. El versículo 7 dice, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Dios nos ha plantado en Cristo. Sí, hay algo tan precioso en esto. Pablo le está enseñando firmemente arraigados, firmemente plantados. Un árbol no se planta solo. Alguien tuvo que plantarnos. Y no solamente la plantación debe de ser hecha por alguien exteriormente, pero mis hermanos, la plantación debe ser una plantación buena. Ningún árbol que vemos ha sido sembrado solo. Un acto ha causado y Dios nos ha plantado en Cristo, mis hermanos, te digo, y Él lo ha hecho de una manera perfecta. Hace unos años, cuando estaba chico, en Guatemala teníamos la tarea en las ciencias de cómo plantar lo que era la semilla, el frijol. Y allá en Guatemala, allá en el patio, allá atrás, comencé yo a plantar y no crecía. Todos mis amigos le crecían las plantas y la mía no. Y mi abuela, mi mamá, ¿verdad? Mi abuela me instruyó y me dijo, lo que pasa que lo estás plantando muy a fondo. Se está ahogando la semilla. Y me recuerdo que ella vino y ella me enseñó, ella misma lo enseñó cómo debía de plantarlo. Ahora es una mujer que sabía cómo plantar, tenía flores, tenía un árbol de limón, un árbol de naranja a su tiempo, porque sabía cómo plantar. Esta mujer me enseñó, bueno, no me recuerdo, pero me enseñó, ¿verdad?, cómo se plantaba el frijol. Al tiempo se levantó y comenzó a dar fruto. Y mis hermanos, te digo algo, paremos de depender de algo exterior, tenemos que depender de Cristo Jesús. Él, Dios poderoso, nos ha plantado en Él. Cuando fuimos salvados, plantados, porque Él utiliza esta palabra de plantación, mis hermanos. Podemos ir a Salmos 1 y te voy a pedir que abras tu Biblia y que vayas a Salmos, por favor, capítulo 1. Mira lo que pasa. Amén. Dice, cuán bienaventurado, y esa palabra bienaventurado, que bendecido, es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Mira lo que habla cuando está hablando Pablo de firmemente arraigados, edificados en Él. Seremos como ese árbol que está seguro, mis hermanos. No hay nada más lindo y precioso que la aseguranza. Trabajamos, mañana todos vamos a ir a trabajar porque buscamos ser seguros. Pero Pablo nos está enseñando algo que ya Dios nos había enseñado a través del rey David, que verdaderamente cuando estamos en su enseñanza, cuando meditamos en su palabra día y noche, tú y yo seremos como ese árbol que está plantado a la par de las corrientes de agua. Y después dice la palabra en Salmos que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Nosotros y yo no sabemos de esta clase de árbol.
Porque todo lo que vemos nosotros se muere y regresa o no. Ahorita el calor está realmente maltratando las hojas del árbol. Las plantas están siendo, ¿verdad?, maltratadas al punto que cuando viene lo que es el fall, el otoño, se van a caer. Pero aquí nos está describiendo que no seremos esta clase de árbol. Seremos el árbol que esté plantada en donde, a la par de Cristo Jesús. Que nuestras raíces están en la profundidad de nuestro Señor. Raíces, ¿por qué? ¿Por qué continuamente habla Pablo? La segunda vez que habla de esto, ¿por qué? Porque las raíces, mis hermanos, es donde reciben los alimentos. Si tú miras los árboles, sus raíces van a los lugares donde verdaderamente van a ser de ayuda. Y aquí el salmista está diciendo que el árbol está a la par de las corrientes de agua. Y viene el frío y las hojas no paran de dar su color verde. Viene el calor y las hojas no paran de dar su color. ¿Por qué? Porque no depende de su exterior, pero depende del agua fresca que sus raíces están tocando día y noche. Estamos arraigados en Cristo Jesús, tú y yo. Estamos, nuestra simiente, nuestras raíces están adentro de Cristo Jesús. Estamos tan involucrados en Él que en los días buenos tú y yo continuamos alabando al Señor. ¿Por qué digo en los días buenos? Porque también en los días buenos muchos dejan las cosas del Señor. Y estamos tan involucrados en Cristo que verdaderamente estamos siendo alimentados por Él. Es una gran bendición, mis hermanos, porque aquí Pablo está diciendo arraigados. Su fortaleza es la fortaleza de nuestro Padre. Tú y yo podemos ver las cosas del mundo a través como Cristo lo ve. Es un recordatorio de quién Él es, pero también nos da una aseguranza. Romanos 8, 37, 39, Pablo nos da a ver, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Después dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Cristo Jesús, Señor nuestro. David Aiken dice: las raíces no solo brindan acceso a la fuente de la vida, sino que también brindan estabilidad y evitan que cambiemos o en última instancia caigamos. Estamos tan involucrados en Cristo, nuestras raíces están tan profundos en Cristo que viene la marea y todavía estamos ahí. Vienen los vientos y todavía estamos ahí. ¿Por qué? No por quien tú eres, pero por quien Cristo es. Es un árbol plantado que está a la par del agua fresca, y Cristo es nuestro río de agua viva. Y estamos ahí plantando, dando frutos. Estás cansado de la manera que tú eres. Busca de Cristo. Estás cansado del fruto que tú estás dando, busca de Cristo. Estás cansado de la manera que tú reaccionas a todo problema, a todo carácter, a toda persona, busca de Cristo. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Él tiene la responsabilidad de edificarnos. Él tiene la responsabilidad de levantarnos. Él tiene la responsabilidad de darnos el fruto que tú y yo vamos a dar. Como un hombre que compra una tierra, un lote. Un hombre que compra un terreno
Y ese hombre, cuando paga por este terreno, ahora él puede edificar como él desea. Si él quiere poner un rancho, lo puede hacer. Una casa lo puede hacer. Un edificio lo puede hacer. Él tiene el derecho porque él es el dueño de ese lugar. A la vez, mis hermanos, te voy a decir algo. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Él tiene el derecho de edificarnos como él quiere. Él tiene el derecho de llevarnos donde él quiera. Él es nuestro pastor. Entonces, mis hermanos, vemos que nuestro crecimiento es por él, y tú y yo debemos de nosotros de comenzar a ver y entender que él es el que da el crecimiento. Hablemos del crecimiento. Vivimos en una era que todos quieren crecer. Las redes sociales te van a enseñar los 10 pasos que debes tomar para poder tener un crecimiento. Hay artículos y millones y millones y millones de ideas de cómo tú puedes crecer. Y mis hermanos, te digo, es un alimento del diablo. El diablo quiere alimentarte porque el diablo sabe que si él te alimenta, él te va a destruir. El alimento que debemos de tener tú y yo debe ser un alimento bíblico, sano, puro y perfecto. Siempre he hablado de nuestros alimentos porque vivimos en una nación que realmente nuestros alimentos no son tan sanos. Vivimos un pueblo donde ahora lo sano es más caro que lo otro, comida. La comida chatarra viene y va y es lo más rápido que podemos comer, pero está destruyendo nuestro interior. Hablamos tanto contra el alcohol, pero no entendemos que la soda es maligna, igual que el alcohol también, mis hermanos. Estamos constantemente alimentando de una manera incorrecta, y tú y yo debemos de entender que si nosotros vamos a crecer y dar fruto, el alimento que va a ser dado es solamente en Él. Solamente en Él. Solamente en nuestro Señor. Y tú sabes lo que pasa. Mateo 7, 24, 27 dice: por tanto, cualquiera que oye esas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ahora, no mucho les gusta edificar sobre la roca. Es muy duro edificar sobre la roca. Si tú hablas con constructores, te van a explicar eso. Es muy duro moldear la roca para que la roca trabaje como tú deseas. Incluso las personas que trabajan y edifican en la roca tienen que adaptarse a la roca. Es muy interesante que lo describa de esta manera. Y 25 dice: y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Después dice: todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, porque era más fácil construir sobre la arena, porque es más fácil utilizar tus propias ideas. Pero dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Él nos da para nosotros ser edificados en Él, crecer en Él. Y los días vendrán fuertes. Pero tú sabes que tú y yo no nos movemos. No por quienes nosotros somos, pero por la fundación que es Cristo Jesús. Y con esto termino. Por el versículo 7, al terminar, dice: firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Tú sabes qué precioso es una persona que está agradecida. Sí, una persona que está tan conectada con Cristo, que en los días buenos está alegre y en los días malos está alegre también. La palabra que dice aquí dice una alegría desbordante, una alegría que sobrepasa, una alegría, un agradecimiento que no tiene límites. Un agradecimiento que verdaderamente constantemente está en nuestros corazones. David Aiken dice: a medio que crecemos en Cristo,
y nos mantenemos enfocados en el Evangelio, la naturaleza desatendida de la gracia de Dios hacia nosotros debería humillarnos y graduarnos con orgullo en nuestros corazones. Él está hablando que el orgullo debe de morir. ¿Por qué? Porque todo lo que ha pasado en nuestras vidas es porque Cristo nos ha dado. Es porque Cristo nos ha bendecido. Tú quieres estar agradecido. No mire lo exterior. Mira lo que Cristo ha hecho en tu vida. Lo simple que tú estás aquí en este templo es algo. Es una bendición. El simple que tú te has despertado es un regalo de Dios. Para dedicar tu agradecimiento por lo que tú quieres. Porque si solamente eso te trae agradecido, muchos de nosotros no vamos a estar agradecidos porque Dios no nos da lo que queremos. Dios da lo que Él quiere darnos. Pero cuando tú estás constantemente agradecido, tú vives una mejor vida. Porque ves las bendiciones de Dios. Y tú sabes qué pasa cuando ves las bendiciones de Dios. Dice, Dios está presente. Dios está aquí. Dios está aquí. No tengo que ir tan lejos. Un científico no me tiene que venir y escribir una teoría para enseñarme que Dios está presente. Yo sé que Dios está presente por todo lo que ha pasado en mi vida. Todo el cuidado que Él ha tenido sobre mí. Puedo ver que Él está obrando en nosotros. No tenemos las riquezas, pero lo tenemos a Él. ¿Cuál es tu razón de agradecimiento? ¿Cuál es la razón por que tú estás agradecido? R.C. Lucas dice, estar lleno de agradecimiento es un verdadero testimonio del Espíritu dentro de nosotros. Porque la voz de acción de gracia habla sin cesar de la bondad de Dios. No afirma nada, no ve ningún mérito en lo que el hombre recibe, sino lo que Dios da. Todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Hace unas semanas hablamos de la gracia de Dios. Y el hermano Mario predicó sobre la gracia de Dios y habló sobre el hijo pródigo. Y cómo podemos nosotros ver, ¿verdad? La gracia de Dios en el hijo pródigo. Pero estudiando más sobre la parábola del hijo pródigo hace unas semanas, muchos de nosotros llegamos a ver la gracia del Señor cuando su hijo regresa. Dice el versículo 20 de Lucas 15, solo lo voy a leer. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Muchos de nosotros cuando vemos la gracia de Dios y leemos el hijo pródigo, pensamos que aquí es la primera instante de gracia de nuestro Padre. Pero eso no es verdad. Tú sabes cuando vemos la gracia de Dios en la vida del hijo pródigo, cuando tenía hambre, cuando nadie le quería dar de comer. Si anteriormente dice cuando lo había gastado todo, versículo 14, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse en el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Mira, aquí vemos la gracia de Dios. Que cuando en los días, Dios le dio un día fuerte, toda una nación se fue con problemas de comida. No había donde comer. Y no solamente no había, y este hombre se había malgastado el dinero. Los llevaron a comer, a trabajar con los cerdos. Y tú sabes la historia de los judíos. Trabajar con cerdos es lo peor que puede pasar. La misericordia de Dios los llevó a tener hambre. La misericordia de Dios los llevó a trabajar con cerdos. La misericordia de Dios los llevó a querer la comida de los cerdos. Y la misericordia de Dios los llevó a que nadie le diera la comida a los cerdos. Porque al final él comenzó a ver, no tengo nada. Y cuando él comenzó a ver que no tenía nada, mira lo que pasa. Entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra?
pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Sí, la madurez bíblica nos enseña, nos lleva a ver que la misericordia y gracia de Dios ha estado en todo instante en la vida del hijo pródigo. No solamente cuando el padre lo recibió, pero antes de eso, mis hermanos, los problemas son una bendición de Dios también. ¿Ah? Los días tristes, azules, son preciosos, y los días tristes que no llueve son preciosos también. El agradecimiento nos lleva a decir: gracias Dios por el hambre. El agradecimiento nos lleva a decir: gracias Dios por no darnos. El agradecimiento nos lleva a decir: gracias Dios, porque todo lo que ha pasado es porque tú lo has dejado pasar. Heme aquí, bendíceme. Entonces vemos que la fortaleza de nuestro Dios nos lleva a ver y a entender: Dios ha sido bueno. Pablo le está diciendo a la iglesia: hey, constantemente agradecidos, porque van a haber días de prosperidad, pero van a haber días amargos también, y debemos estar constantemente agradecidos. Entonces Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que está presentando Pablo es a Cristo Jesús. Y quiero que ahí mero cierre tus ojos, por favor. Padre nuestro, gracias Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, Espíritu. Te pido, Espíritu Santo, que nos traigas convicción, que nos des ver, Padre, dónde están nuestras raíces, en quién estamos caminando, quién nos está edificando y qué fruto estamos dando, Padre. Danos de ver el estado de nuestros corazones. Somos hermanos, hermanas constantemente agradecidas. Somos hermanos, hermanas que murmuran a cada instante, Señor. Padre, te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos, Padre, si no estamos caminando en ti. Perdónanos, Padre, si nuestra conducta no refleja quién tú eres, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestras raíces, Padre, están en muchos lugares, pero no en ti. Perdónanos, Padre, si el alimento de nuestras almas ha sido algo exterior, ha sido como ese fuego extraño que presentaron esos hijos, Padre, sacerdotes, Señor. Perdónanos, Padre, si lo que hemos hecho con lo que tú has dado, Señor, es algo incorrecto, Padre. Pero, Padre, hoy nos postramos ante ti pidiéndote perdón. Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos, Padre, ayúdanos, Cristo. Ayúdanos, Padre. Padre, tú eres Señor de señores. Tú eres todopoderoso. Y, Padre, si nuestras raíces han sido cementadas en lugares equivocados, Padre, tú eres tan poderoso de romperlos de ese lugar y llevarlos a estar en lugares santos en ti, Señor. Entonces, Padre, te pido y te ruego, levántanos y sácanos de lugares incorrectos, Padre, por favor, y ponnos, Señor, en ti. Te pido también, Señor, que nos edifiques. Edifícanos, Padre, como has edificado, Señor. Edifícanos, Padre, con ese pan, Señor. Como dice Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Señor, no queremos tener hambre y sed, Señor. Queremos recibir ese pan de vida, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ver
estar agradecidos contigo, Padre. Borra la murmuración de nuestra lengua y haznos de ver qué bueno tú has sido con nosotros, Señor. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y quiero que tomes un tiempo para orar con el Padre. Quiero que ores ahí, pídele al Señor. Toma tu tiempo, una oración individual, una oración personal. Y en unos minutos nuestro hermano Juan nos va a dirigir un cántico, pero antes de eso, ora y pídele al Señor.